esta charla de la comunidad. La verdad, la charla es como un tipo podcast en la que ustedes pueden opinar, en la que pueden preguntar lo que quieran, las veces que quieran. No hay límite de preguntas, no hay... eh, la idea es que sea una conversación fluida. Como les decía, quisimos hablar de un tema que es un poco delicado, que es el tema del empleo, de todo lo que está ocurriendo con la implementación de inteligencia artificial durante los procesos de reclutamiento. Este año a mí me ha tocado hacer mucha asesoría a empresas. El año pasado también me tocó desarrollar algunos ATS, que son estas típicas estas automatizaciones de reclutamiento. Y por eso también quise un poco hablar de lo que está ocurriendo y la forma en la cual, de cierta manera, uno puede comenzar. Y hola Patricio, bienvenido. En la que uno puede, de cierta manera, poder mejorar su ranking o score para que los puedan llevar, para que puedan, si están buscando trabajo o están buscando cambiarse de trabajo, se pueda, de cierta manera, tener un mejor score. ¿Okay? Todas las cosas que yo voy a estar hablando más del hard skill, que es como las habilidades duras que se llaman, las competencias más técnicas. Lari es la que va a hablar de las habilidades soft. Lari es consultora de talento. No sé si te quieres presentar un poquito, Lari, para que te conozcan un poco en la comunidad. Claro que sí, bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá hoy día. Yo soy Lari Cornejo, consultora estratégica de talento, tengo más de 22 años de experiencia en empresas de consumo masivo, los últimos 8 años como gerente de personas en una compañía multinacional, coach neurolingüístico y también partner de negocios de LinkedIn, consultora experta en reclutar perfiles y talentos TI. Muy bienvenidos a todos. Gracias, Pato. Bien. Ahí Lari va a estar en la segunda parte de la charla, hablando principalmente de las habilidades como blandas que se necesitan, que vivía en un mundo dominado por la inteligencia artificial. La inteligencia emocional toma mucho poder y hace la diferencia una vez que ya uno pasa el primer proceso de cualquier proceso de reclutamiento. Ya después viene la conversación y es donde ya las habilidades blandas pasan a tener mayor cabida que incluso las habilidades técnicas. Algún par de cosas nomás. El Meet se está grabando por si acaso, más que nada para que quede como registro dentro de la comunidad. Si van a hacer preguntas, pueden hacer todas las preguntas que quieran, como les decía. Pueden levantar la manito, pueden compartir su cámara. La idea es esto, como nosotros tenemos como una pauta que nosotros seguimos, vamos conversando, vamos hablando entre la DAI y ustedes pueden preguntar lo que se les vaya surgiendo, pueden hacer comentarios también. Bienvenido sea. La idea es que no sea solo escuchar, porque no, si no va a aparecer presentación de colegio. Ok, entonces, démosle. Déjenme moverme acá. Bien, como les decía, la primera parte va a estar hablando yo del tema de lo que son los algoritmos que se están utilizando, las automatizaciones que se están utilizando a nivel de reclutamiento, de cómo ganarle a este screening que se llama, es cuando la máquina te lee tu currículum, tu resumen, cómo poder ganarle de cierta manera algunos tips que son bastante sencillos, no es nada del otro mundo, pero que he notado que son muy eficaces a nivel al momento de mejorar el score y este rank que generan los diferentes ATS. Y la segunda parte va a estar Lari hablando principalmente de lo que son las habilidades, de estos power skills, que son la evolución de las habilidades blandas, y que hoy día ya tienen un registro y muchas empresas las están utilizando principalmente por su efectividad, no solamente como a nivel del capital humano, sino que también a nivel de empresa. Ok. Colocarlo un poco en contexto, probablemente todos nosotros hemos sufrido este tema del hype. El hype no es nada más que una técnica de marketing que es necesaria porque si bien estábamos acá, con la salida de GPT empezamos a ya estar en lo que se llama la adopción masiva. No sé si estamos realmente acá, esta es una foto generada, así que yo creo que realmente estamos por acá, si me preguntan a mí. Y por lo tanto estamos viendo todo el hype porque necesitamos que la gente adopte de forma masiva temas de inteligencia artificial, porque cuando cualquier tecnología comienza a ser adoptada masivamente, se comienza a generar inversiones, comienza a salir la startup, se empieza
se empieza a inflar esta burbuja que, ojo, todas las tecnologías son burbujas, así que cualquier persona que viene del mundo de tecnología y ha estado trabajando ya bastante tiempo en temas de tecnología no tiene miedo a las burbujas, son parte de lo de cualquier tecnología, lo fueron con las aplicaciones móviles, con los blockchain, con los sitios web, con el internet, con cualquier tecnología realmente todas se forman un tipo de burbuja y no siempre la burbuja se revienta, de hecho la mayoría de las veces la burbuja no se revienta, sino que lo que ocurre es que se va como buscando una cierta manera de apaciguar y se empiezan como a generar todo el tema de que se corta la inversión, se empieza a detener un poco ya la startup, quién va a quedar vivo después no siempre todo es un corte de cabeza como lo fue la burbuja del Internet en su momento. La mayoría de las tecnologías, de hecho, buscan un equilibrio, como las aplicaciones móviles, etc. Así que en general estamos acá. Yo diría que estamos acá, realmente no estamos acá, sino que estamos acá. Y ese es el contexto en el que estamos hoy día, así que estamos viendo plenamente el hype. Hay que de alguna manera surfear esta curva que se viene eh, y obviamente hay que empezar a especializarse en algo que sí o sí llegó para quedarse, como las aplicaciones móviles, como el internet, como la aplicación, como la web, etcétera. Todo esto llegó para quedarse y por lo tanto hay que de cierta manera, mantenerse. ¿Ok? Entonces, el panorama global, todos los datos que yo les voy a pasar, hay fuentes de datos, saqué fuentes de varias partes, y el panorama global a nivel mundial es que toda esta tecnología de inteligencia artificial está siendo tirada por dos monstruos grandes, que es Estados Unidos y China, que están compitiendo entre ellos, por lo tanto está generando toda esta dinámica y esta sinergia de competencia de quién saca los mejores modelos, y todas las semanas sale un nuevo modelo. Esta semana salió Gemini 3, hace 2 semanas salió ChatGPT 5.1, creo que la semana pasada, de hecho. Entonces, el panorama global es que esta burbuja la están inflando gente con mucho dinero, la están inflando gente con mucho, que obviamente está apostando a grandes cosas. Nvidia hoy día leía que hizo una inversión de 300.000 millones eh, a OpenAI para que OpenAI pueda invertir de ellos también temas de gráfica. Entonces, hay mucha plata circulando. Está obviamente este caballo nos está tirando las grandes marcas de tecnología, como es Nvidia, como es Google, como es OpenAI hoy día, que ya es una empresa ya establecida en el mercado de IA, y por lo tanto, ese es el panorama global, se podría decir. Está ocurriendo hoy día, está pasando, y a nivel Latinoamérica se está subiendo a este carro. Menos mal no estamos tan atrasados. En Chile, de hecho, estamos bastante bien. Y nos estamos subiendo de a poco. Uruguay, Chile, Brasil fueron como los primeros países en Latinoamérica que subieron. México ya se había subido. Y todo este tema de la inteligencia artificial generada ya está tomando cada vez más cabida. Yo la verdad hoy día no conozco mucha gente profesionales que no estén utilizando ChatGPT, que no estén utilizando Gemini, que no estén utilizando Copilot, Cloud Code o en su día a día. Ya es parte como del proceso, ya se instauró de cierta manera esta cadena de inteligencia artificial en todos los procesos que estábamos haciendo, y están potenciando el trabajo realmente. ¿Okay? Así que bueno, los países que están hoy día liderando acá como en Latinoamérica es Chile, Costa Rica, Uruguay, Chile y Brasil principalmente. Costa Rica no sé si tanto, es más Centroamérica. Ahí está Costa Rica, Colombia y posiblemente México también. Y Chile, ¿qué ocurre con Chile? Bueno, tenemos que sentirnos orgullosos, porque Chile ocupa el primer lugar en cuanto al índice latinoamericano de inteligencia artificial. Es el ILIA, que nació hace poco, la verdad, este índice, pero muestra un poco la implementación que está haciendo Chile a nivel de mercado de nuestra industria, y se está transformando de cierta manera en un referente. Siempre hay que dejar, en Latinoamérica, siempre hay que dejar de lado lo que es Brasil, porque Brasil es como un continente aparte. Dejando de lado Brasil, Chile y Uruguay son los países que, como les decía, están liderando en esto. Y de hecho, hace poco salieron las métricas del año 2025 y seguimos liderando. Si bien bajó un poco la tasa, pero seguimos liderando. Y como les decía, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia está tomando. Todos estos países de acá son países que están adoptando la inteligencia artificial. Nosotros ya pasamos esa etapa de adopción, estamos
estamos tirando, se podría decir de alguna manera, el caballo de inteligencia artificial y estamos dentro de la burbuja de inteligencia artificial, lo estamos liderando a nivel latinoamericano. Hay muy buenos profesionales que han salido aquí, incluso de hecho si uno mira a esta Argentina, que es nuestro hermano, uno se puede sorprender un poco de lo que está ocurriendo. Esto está en el primer lugar, es bueno y malo. Es bueno porque significa que toda la inversión de inteligencia artificial está llegando al país. Estará Chile, Corfo, Imagine Lab, etcétera. Están todos invirtiendo en startups, están invirtiendo en productos, las empresas están invirtiendo en productos, por lo cual es súper bueno, pero también tiene su lado B, que cuando la burbuja, como les dije, no todas las burbujas revientan, no todas las burbujas explotan y quedan amarradas, sino que la burbuja generalmente lo que pasa es que se empieza a desinflar de a poco y empieza como a acomodarse el mercado hasta buscar un equilibrio. Cuando eso pase, Chile probablemente va a ser golpeado. Va a ser golpeado por ese equilibrio, cuando la industria empieza a buscar su equilibrio. No sé cuándo vaya a pasar, hay gente que dice que va a pasar el próximo año, hay gente que dice que va a pasar en 2030. En algún momento las industrias se tienen que estabilizar, la inversión se corta y esto empieza como a desinflarse de alguna manera. Que pasó lo mismo con las aplicaciones móviles, con blockchain, etc. ¿Por qué estamos liderando? No sé si lo sabían, pero hay razones, no es fortuito el tema del liderazgo. Estamos liderando principalmente por la infraestructura. Google, H y AWS están invirtiendo acá en Chile. Azure, de hecho, ya creo que levantó su región. AWS la levanta el próximo año. Y se está creando un ecosistema empresarial súper fuerte. Larry, de hecho, hoy día anda y tú en el ETMD, algo así, y todo era inteligencia artificial. Me mandó un par de videos y todo era inteligencia artificial. Hay fondos de inversión que se están viendo para temas de inteligencia artificial. O sea, se está creando un ecosistema. Se está creando un ecosistema en el sur, en Puerto Varas, por ejemplo, se está creando un ecosistema en la quinta región, en Concón hay otro ecosistema de tecnología, y obviamente Santiago, que es donde está como el mayor ecosistema que se podría dar. Y el capital humano. Capital humano, si se dan cuenta, nosotros el 1.16% del capital humano de las personas profesionales de Chile están trabajando en temas de inteligencia artificial. Para que se hagan una idea, 5% de Luxemburgo, que está como en cuarto o quinto nivel, cuarto o quinto lugar a nivel mundial. Por lo tanto, no estamos tan lejos de esa realidad. Uno piensa que estamos muy lejos del 5%, pero estos son datos del año pasado. Probablemente este año ya estemos por sobre el 2 o 3%, lo cual, de cierta manera, amerita que muchos profesionales están diciendo, ok, esto es lo que hago, lo voy a potenciar con inteligencia artificial, voy a empezar a ver qué es lo que puedo hacer, voy a empezar a buscar temas de trabajo con inteligencia artificial, etc. Y obviamente, como todas las cosas necesitan legislación, hay una política nacional. Creo que fuimos el primer país en Latinoamérica, si no el segundo, en implementar una política de inteligencia artificial, que si bien venía acoplado de lo que estaban haciendo en Europa, fuimos uno de los primeros países que la implementamos, lo cual, de cierta manera, dio como el marco teórico de lo que nosotros podríamos hacer como empresas el día de mañana. Ok, esas son las razones de por qué estamos liderando. Es, es, es la razón de por qué hoy día estamos en el primer lugar. Ok. ¿Qué está pasando con el mercado laboral? El mercado ya, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, el 15% de los trabajadores en Chile está utilizando inteligencia artificial. Esto era en el 2024. Justamente hace 2 semanas atrás actualizaron esa data, Randstad, que es una empresa que se dedica a hacer datos, y Activa, que también está haciendo, se dedica a hacer métrica acá en Chile, actualizó la información y el 2025 pasó de 15% a 55%. Lo cual a mí personalmente me hace sentido, porque yo trabajo en un mundo de tecnología, yo no conozco a ningún programador, a ningún diseñador, a nadie que trabaje en tecnología que no esté utilizando alguna herramienta de inteligencia artificial de una u otra manera. Entonces, es parte de sus procesos. Así que, por ese lado, es un buen camino, es un buen dato que nos dice hacia dónde se está moviendo como todo el mercado laboral. He hablado con amigos que son ingenieros comerciales, ingenieros industriales, que migraron a Power BI y ahora están migrando a los modelos de lenguaje, que se están transformando sin quererlo, en cierta manera, en data scientists, sin querer queriendo, como decían por el chat, y básicamente eso es lo que está ocurriendo. Se está conversando una adopción en temas de inteligencia artificial en el día a día de los trabajadores. Y no solamente como a nivel como administrativo ni de tecnología, sino también en otras áreas, como la salud, por ejemplo.
Ya hace 2 semanas hablaba con un radiólogo, con un amigo que, bueno, que es tecnólogo, y me decía que él muchas veces ya con el celular tiene esta herramienta de Google Medic que se llama, con el cual él comprueba si que la radiología que está revisando está en lo correcto, ¿no? Y la va utilizando en el día a día. ¿Ok? El 38% decía por ahí que reconoce que la IA está fluyendo en su trabajo. Es un buen dato. Significa que eh, no solamente una herramienta bonita, sino que una herramienta que funciona. Eh, yo personalmente aumenté mucho mi capacidad de desarrollo y bajé mucho mis tiempos de desarrollo. Hace unas 3 semanas hablaba con un amigo que decía, ¿te acordáis de aquellos tiempos donde nos demorábamos un año en hacer una plataforma? Hoy día ya en 3 meses, 3 meses, no más que eso, se hace una plataforma de inteligencia, con usando inteligencia artificial. La misma plataforma probablemente. Ok. Y bueno, hay un temor, sí, el temor de perder el trabajo por inteligencia artificial. Ok. Y creo que esta charla de cierta manera les va a entregar un poco de tranquilidad, principalmente la parte de la Lari, que habla más de las habilidades, se podría decir, soft skill, porque realmente la inteligencia artificial no viene tanto a temas de reemplazar trabajo, sino que a potenciar el día a día como una herramienta, siempre verlo como una herramienta. ¿Ok? Y como les decía, bueno, el área de más uso, tecnología, TI, gestión, ambientación, comercial, industrial, están cambiando. Hace poco iba caminando y me di cuenta que ya está la ingeniería en inteligencia artificial. El año pasado no existía. Ya no existe ingeniería informática, existe ingeniería en inteligencia artificial, lo cual muestra un poco hacia dónde está avanzando el mundo. ¿Okay? Obviamente la atención al cliente, creo que, no sé si hay alguien aquí que me conozca desde antes, pero sabe que uno de los primeros que implementé temas de chat de VoiceBot en Chile, hace ya casi 10 años atrás. Y obviamente todo el tema de la atención del cliente y todo el tema de Agentic ya está como súper fuerte. No está reemplazando tanto el trabajo, porque igual se necesita la persona humana, pero sí está potenciando y un ejecutivo que antes podía hacer 2 o 3 llamadas eh, dentro de un periodo de tiempo, ahora está haciendo 5 o 6 y está resolviendo los casos mucho más efectivamente. Así que si ustedes trabajan en alguna de estas, quizás un momento y no se han metido en el tema de inteligencia artificial, es probable que sea un buen momento como para empezar a mirar para el lado, empezar a ver de qué manera este trabajo que yo estoy haciendo en mi día a día puedo potenciarlo con inteligencia artificial. Y los nuevos roles. Los nuevos roles que están apareciendo por temas de inteligencia artificial. De hecho, yo mismo, mi LinkedIn, antes me presentaba como Machine Learning Engineer y hoy día ya me presento como un AI Engineer. Que es un poco lo que está ocurriendo con lo que es Software Engineer, que todos antes eran programadores, después éramos desarrolladores, después éramos full stack, y después ya se formó como esta área grande que engloba todo, y se llama ingeniero en software. El ingeniero en software es alguien que hace cualquier cosa que se necesite, independiente del lenguaje, independiente de la tecnología. Es capaz de hacerlo. Y aquí en inteligencia artificial está pasando lo mismo, está dejando de existir el data scientist, está dejando de existir el data engineering, está dejando de existir las especializaciones en las diferentes ramas, sino que se está transformando todo en un ingeniero de IA. Y este ingeniero de IA tiene que saber un poquito de cada cosa, le da lo mismo en qué área de inteligencia artificial está trabajando, le da lo mismo si lo meten a Vision, si lo meten a NLP, si lo meten a RPA, da lo mismo en qué área de inteligencia vaya a trabajar, sino que va a estar trabajando en temas él puede ser experto, o no sé si experto, pero él tiene la capacidad de adaptarse a cualquier área de inteligencia artificial. Y este es el rol que se conoce con el nombre de ingeniería. ¿Okay? Y este año me ha tocado contratar por lo menos 14 ingenieros de IA, que antes eran Machine Learning, que antes eran Data Scientist, y un rol que probablemente llegó para quedarse, porque es la mejor forma que uno tiene para poder contratar un perfil dentro de esta industria, este ingeniero. ¿Okay? Coloqué también el bytecode, que ya está como, de hecho, estuve revisando en Estados Unidos, en Chile no, menos mal no ha habido ninguna publicación, yo no sé mucho de bytecoding, pero en Estados Unidos sí está este perfil, sí lo están buscando, sí lo piden, y de cierta manera probablemente vaya a llegar acá este personaje que aprendió a programar sin saber programar. Yo soy cero fan del bytecoding, así que no me pregunten qué es lo que pienso.
pero es un rol más que se está creando. Okay, así que quise mencionarlo. Y a nivel de diseño, no sé si aquí hay personas diseñadoras o diseñadores, en su momento, me acuerdo cuando salieron las aplicaciones móviles, salió todo este concepto como del mobile first, que básicamente tú haces una aplicación o una página web pensando primero en que las personas van a estar viéndolo siempre en su celular. Y asimismo, hoy día está apareciendo el concepto de AI first, que es cómo diseño un producto o un servicio pensando primero en que las personas lo van a estar utilizando con alguna inteligencia artificial. Llámese algún modelo de lenguaje, llámese alguna automatización, llámese cualquier otra tecnología que de aquí para adelante pueda existir. Y eso es un perfil que está rápidamente creciendo. Eh, de hecho, hay un mercado súper grande acá, especialmente para los diseñadores, porque los diseñadores no he visto muchos diseñadores con esta mentalidad, con la mentalidad first, que es como, ok, mis usuarios ya no van a estar tanto ya no van a estar tanto usando las aplicaciones móviles, sino que van a estar utilizando más las inteligencias artificiales. Este es un rol que en Estados Unidos está muy, pero muy en boca, está llegando a Chile. Yo vi hace poco, un par de meses atrás, el primer Air First Designer, de hecho era una empresa outsourcing, tipo Global o Deloitte, no me acuerdo cuál era la empresa que lo publicó, pero ya está llegando este perfil. Okay. Y de ahí tenemos los ingenieros de IA, el GenAI Engineering, el Prompt Engineering, y la verdad el ingeniero Prompt ya está muriendo. La verdad, este es un rol que llegó, y así como llegó se fue, porque hoy día, la verdad, ChatGPT, Gemini, cualquier modelo de lenguaje, no hay mejor ingeniero en prompt que ellos mismos, por lo tanto, al final la ingeniería en prompt se transformó en vez de tener como todos estos documentos, estas cosas de cómo creo los mejores prompts y todas esas cosas, migró al tema de voy construyendo el prompt con la misma inteligencia artificial, con el mismo modelo. Por lo tanto, este rol probablemente vaya a desaparecer y probablemente se transforme un poco en lo que es el ingeniero de IA. Okay. Y bueno, no sé si se han dado cuenta, pero también aparecieron muchos roles de líder técnico de IA. Yo, de hecho, trabajo como líder técnico de IA. Y es, como bien dice aquí, tal símbolo más. Es un líder técnico que puede armar la arquitectura, pero de productos de IA, de cualquier producto. De productos de Spatial Analytics, productos de Agentic, productos de Vision, lo que sea. Y eso es un rol que está tomando cada día más fuerza. Si hoy día estás trabajando como Tech Lead, estás trabajando como un Engineering Manager, probablemente te va a empezar a tocar ya hacer liderazgo dentro de equipos de IA, liderar a equipos de ingenieros IA, con diseñadores de IA o con algunos de estos otros ingenieros que están también dentro del mercado. Y algo que está ocurriendo, que lo coloqué acá, que los roles de ingeniería en software, no sé si han visto, pero quizás no todos están acá en el ámbito de IT, pero están pidiendo muchos Python developer plus IA, están pidiendo muchos desarrolladores plus IA, están pidiendo muchos software engineers que manejan productos de IA, que realmente es otra forma de buscar lo que se conoce como un ingeniero de IA. Es otra forma. Un ingeniero de IA, la base de un ingeniero de IA es la ingeniería de software. Okay. Por lo tanto, es la evolución del rol de software engineer a IA, a AI engineer. Okay. De cierta manera se están mezclando ambos roles y de hecho yo he contratado ingeniero en software y le he dicho, oye, ¿te tinca inteligencia artificial? ¿Te gustaría meterte acá? Sí, sabes que me tinca, he aprendido, mira, hice un modelo, hice un NLP, mira, probé tal modelo de lenguaje, probé BERT, probé BART, probé algún modelo, hice alguna demo. Ok, ¿sabes qué? Te voy a contratar como software engineer ya y probablemente en un par de meses más o un par de años, al menos un año, te va a transformar en un ingeniero ya porque ya va a tener la capacidad de poder tomar cualquier proyecto de IA. Ok. Y cualquier otro rol. Realmente he visto roles de ingeniería comercial, como les decía, que se están transformando en IA.
porque están utilizando ya en el día a día, en sus procesos como profesionales. Así que estos roles probablemente llegaron para quedarse. Yo creo que quizás este va a morir, puede ser, este ya está muriendo, pero los demás roles yo creo que llegaron para quedarse porque es la forma en la cual la industria se va a mantener de alguna u otra forma, a menos que creen alguna tecnología nueva y se llame X tecnología engineer. Así que esos son los roles que están ocurriendo hoy día. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Como les decía, mucha reconversión dentro de roles de tech. Los software engineers se están transformando en AI engineers, los ML, como dice bien ahí, cayeron entre 2023 y 2025 47%. Y esa misma crecida, si se dan cuenta, es el rol de ingeniería, que subió 49%. Por lo tanto, hay un gap de 2-3% de personas que estaban ni siquiera eran ML engineers, ni siquiera eran Machine Learning engineers, sino que pertenecían a otra rama de cualquier otra industria y se transformaron en ingenieros de IA. Okay. Y eso es algo que está pasando. Como les dije, me ha tocado entrevistar a varios ingenieros de IA, se hacen las mismas pruebas técnicas. Obviamente no son iguales a los software engineers, que es donde se colocaba la pantalla y cómo resolver este problema. No es tanto así, sino que generalmente se da como un challenge, en el cual el challenge es basado en inteligencia artificial. De una u otra manera tienen que implementar alguna solución agentic, alguna solución de OCR, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa reconversión está ocurriendo, yo la veo todos los días, a medida cuando me piden asesorar para temas de contratación. A mí generalmente me piden asesoramiento para temas de competencias técnicas, así que eso me toca verlo y me toca crear pruebas técnicas, es parte del día a día, lo que está ocurriendo en la industria, esa reconversión. Y no me han llegado doctores, pero me han llegado enfermeras que ya están metidas en el mundo de la programación, se quieren meter como ingeniería, han hecho cosas de Agentic y están como en una especie de junior dentro del área, o como un ingeniero IA 1, pues está el ingeniero IA 1, 2, 3 y ya el senior. Y en general están llegando. O sea, no solamente llegan de IT, llegan de diferentes industrias, por lo cual creo que da un poco a saber lo que está ocurriendo a nivel de esta reconversión de roles, que está ocurriendo la misma reconversión, por si acaso, con IT también. Y algo que me asusta de la industria, que me ha tocado ver, eh, es que las empresas están pidiendo seniority. Ok, y un ingeniero de IA, a menos que hayas venido del mundo de Machine Learning, hayas venido del mundo de Software Engineer, y ya seas senior en Software Engineer, es muy difícil contratar ingenieros IA que son senior. Okay. Lamentablemente, a mí personalmente me dice, Patricio, sé que queremos contratar ingeniería, sé que tú nos puedes ayudar, Eh, te diría que el 80%, esto es un porcentaje, de hecho, un porcentaje mío, que de hecho lo pude comprobar con fuentes de información que estuve revisando, y el 80% están pidiendo seniority. Y el seniority no necesariamente existe. ¿Qué está pasando con esto? Se está viendo como todo un nuevo mercado, que Lari no se nota, ¿cómo se llama ese mercado de personas como más adultas que se están contratando? Es que se habla del senior más 50. De hecho, hoy Sí, día en el ETM Day había un stand exclusivo de reclutamiento senior. Es una reclutamientos. tendencia que está empezando a Bueno, aparecer. eso está apareciendo, porque yo me acuerdo cuando comencé a programar, me dijeron, vaya a tener que disfrutar hasta los 35, 40 años, porque después de eso no te contrata nadie. Y el año que he recibido más propuestas laborales ha sido este año, a mis 40 años. Okay, no lo parezco, pero bueno. Así que yo creo que algo está pasando en la industria. No sé si es un tema generacional, de que no quieran trabajar con generación Z, también puede ser, no lo sé, pero algo está ocurriendo que se están pidiendo más seniority, se están pidiendo, se está ampliando esta brecha, lo cual para mí siento que igual es un poco peligroso, porque las universidades no se están acoplando tan rápido a las necesidades que está teniendo el mercado, que después se necesitan dentro de una empresa. Así que, para que ustedes vean, esto es un porcentaje de los perfiles que yo he contratado este año.
Por si acaso, este año he revisado cerca de 200 perfiles este año. Creo que menos, como 100, 130 perfiles de ya ingeniero. Y el 14% cumple el perfil, lo cual es súper poco, porque primero las empresas están pidiendo mucho seniority, y segundo, las personas no se están especializando, como que se quedan con el conocimiento que está, que es un tirón de oreja, que si en IT tendrías que estar siempre aprendiendo, en IA tienes que estar el doble, tienes que estar siempre estando de cierta manera a la vanguardia de las cosas. No digo que tienes que probar cada modelo que sale, sino que digo que tienes que saber lo que está ocurriendo en la industria. Tienes que saber lo que está ocurriendo en la industria a nivel como de lo que está pasando con los nuevos modelos. Puede que no haya implementado Gemini 3, pero sabes que te salió Gemini 3, sabes que viene con algunas diferencias, etc. Así que eso es algo que está pasando en el mercado. Y bueno, esto para recapitular un poco, así como está ocurriendo la reconversión de roles, ya también se está invadiendo roles que no son IT, que no son tech, marketing, ventas, diseño. Y fue súper loco porque hace el año pasado me tocó contratar una diseñadora UX y UI, y este año la diseñadora que estaba contratando para una empresa, esta diseñadora usaba inteligencia artificial así full con Figma y Canva. No usaba nada de Adobe, no existía Adobe, para ella no existía Photoshop, no existía nada de esas cosas. Todo lo hacía con Canva, todo lo hacía con Figma y apoyándose siempre en inteligencia artificial. Así que, de cierta manera, la IA está invadiendo roles que no necesariamente son de tech. Está pasando mucho en marketing. Marketing es una industria que, que más allá del hype de que van a morir los community managers y que el marketing va a cambiar todo, realmente se está viendo afectada positivamente con la implementación de inteligencia artificial. Se están potenciando los trabajos, se están potenciando las formas de hacer los proyectos y los procesos también. Ventas lo mismo, principalmente con todo el tema de agentes, y el diseño con todas estas herramientas que están saliendo. Hace poco estaba probando una herramienta que vino a competir con Adobe, que se llama Amflora, ¿cómo se llama? Amplify, que es como Adobe, pero gratuito, 100% gratuito y 100% de inteligencia artificial. Que funciona súper bien, de hecho yo lo probé y funciona muy bien a nivel de Photoshop, por lo menos por las cosas que uno necesita hacer. Así que algo que está ocurriendo, la invitación es, si no están dentro del mundo tech o están dentro del mundo tech y todavía no se han sumado a temas de IA, esto llegó para quedarse, no tiene ninguna razón ni cabida tratar de ir contra la corriente, sino que hay que ser inteligente y navegar dentro de esta nueva ola que ya está acá. Eh, Hace poco, de hecho, me han pedido industriales que manejan Zapier o que manejan N8N. Son roles que no tienen nada que ver con tech, pero como su parte del proceso ya está implementado algún tema de agentic, de automatización, y necesitan que la persona que empieza a trabajar tenga ese conocimiento. N8N se aprende gratuitamente, hay un montón de tutoriales en internet. Zapier se aprende gratuitamente, Midjourney también se puede aprender gratuitamente y ChatGPT también se aprende gratuitamente. Entonces, hoy día ya no hay excusas para no quedarse, no aprender estas cosas y quedarse abajo de un posible reclutamiento. Y hablando de reclutamiento, antes el reclutamiento, y aquí Larry probablemente es un dolor de todas las personas que les tocó reclutar, los reclutadores tenían que leer currículum por currículum, uno por uno, y el mejor, creo que en el mejor de los casos uno se demoraba 8 segundos, 10 segundos en revisar el currículum, y lo miraba nomás así a la loca, se podría decir, en promedio. Hoy día eso cambió, hoy día hay un algoritmo. Este año me han pedido 6, 7 plataformas de ATS, quizás menos, quizás 5, pero en todas las plataformas de ATS me han pedido que haya una máquina que funcione como primera línea y que vaya revisando el algoritmo, que vaya revisando a través de un algoritmo, vaya revisando los resúmenes. ¿Ok? Y aquí es donde es como el core, te podría decir, técnico de esta charla, porque quiero darle un par de tips que yo he encontrado de las cosas, que son tips bien sencillos, que probablemente los pueden encontrar en diferentes partes, pero he visto cómo el score mejora haciendo estos pequeños cambios y tratando de ser como
IA friendly, como amigo de la IA, en vez de como de, oye, sé que me gustó porque quedó súper bonito mi currículum y lo veo súper bonito y es rosado, con pinta, y lo voy a mandar. Y realmente ese tipo de currículum, la inteligencia artificial no los lee bien. Por lo tanto, hay que ser un poco, como decía, con esta inteligencia artificial friendly, en su resumen. Y hay un algoritmo que lo que hace. Para que sepan, 75% de los currículos nunca son vistos por humanos si no pasan estos filtros. Y eso es un dato que saqué de una fuente, les puedo pasar la fuente de los datos, y yo lo he visto. O sea, es como ya a las empresas no les interesa, oye, en Get On Board hay 300 candidatos, no me interesan los 300 candidatos, dame el resultado de la ATS. No, la ATS me dio estos 15. Ya, esos 15 los voy a revisar. O sea, todos los demás ni siquiera los miran. ¿Ok? Y eso está pasando. Y eso pasa hoy día y probablemente va a seguir pasando. ¿Ok? Aquí no pretendo dar un juicio moral de las cosas, por si acaso. Estoy diciendo lo que está ocurriendo desde una mirada desde una mirada externa, se podría decir, y que lo veo en las empresas y eh, en los diferentes proyectos que me ha tocado trabajar. Y el temido TS. Este es el temido TS, Applicant Tracking System. Okay, aquí vamos a conocer un poco cómo funciona este enemigo, se podría decir, de los resúmenes y de qué manera funciona. Un ATS es súper sencillo, el ATS más sencillo que pueden imaginar, funciona con un proceso muy parecido. Más o menos, hay procesos intermedios, hay procesos secundarios, hay procesos que vienen después del onboarding, de la inducción, etc. Pero un ATS común y corriente funciona más o menos así. ¿Okay? Se extraen los datos, es decir, se publica la descripción de cargo en LinkedIn, en Get On Board, CompuTrabajo, lo que sea, se publica y se recopilan los diferentes resúmenes. Se extraen los datos del resumen, se hace una lectura, hay una inteligencia artificial que hace esta lectura con diferentes modelos, generalmente son modelos semánticos, modelos de NLP, como por ejemplo un BERT, como por ejemplo, que son especializados en temas de NLP. También hay uno que se llama Megatron, que tiene como nombre de Transformer, pero también hay uno que se llama Megatron, y que también funciona bastante bien con esto. Dependiendo del idioma, se van eligiendo diferentes procesos y se hace esta extracción donde se saca la información del resumen. ¿Okay? Una vez que se saca la información del resumen, se toma la descripción de cargo, que es básicamente la publicación que ustedes leyeron. Y una vez que se toma esta publicación, se hace una comparación con el currículum para ver el match. Se hace un análisis. Y en un análisis se hacen modelos. Modelos machine learning bastante sencillos. Vuelvo a insistir, son modelos generalmente semánticos, en los cuales se van viendo diferentes usos de palabras, formas, una cosa que se llama NER, que es NER, que es la extracción de entidades, también se hace eso, y la normalización de entidades dentro de este proceso, y eso genera una puntuación. Es decir, mi currículum, con respecto a la descripción de cargo, ¿cuál es el puntaje? El puntaje puede ir de 0, generalmente va a 0 a 100. El 99% de las veces me ha tocado hacerlo de 0 a 100. Y ese puntaje es el que después genera un ordenamiento, este ranking que se llama, y este ranking después pasa a un humano, ¿ok? Pasa a un humano que dice, ok, no es que yo no vaya a revisar todos los candidatos, sino que voy a partir con el ordenamiento que me acaba de dar la máquina. ¿Okay? Y este ordenamiento yo comienzo con el proceso, con el candidato número 1, con 2, 3, y voy bajando. Y personalmente nadie pasa del 14. Nadie pasa. Porque ya dentro de los primeros 10 candidatos ya conseguí este candidato que estaba buscando para el proyecto, dependiendo de la ATS. Hay ATS también que juegan con diferentes modelos, con diferentes cosas, te dicen, oye, te van recomendando automáticamente. Eh, hay muchos de estos ATS, por si acaso pueden colocar ATS en internet, les va a aparecer un montón, Tatalana, Tarragmi. La Lisa, de hecho, me mostró una idea que se llama, ¿cómo se llama? Hanti. Uno que era como Hanti, que también estaba en el MBA, que también funciona como un ATS. Entonces, hay muchos ATS dando vuelta. Menos mal las empresas están tomando razón y uso razón y están comenzando a hacer sus propios ATS, porque ahí va incluida la cultura, va incluida los valores, va incluida la estrategia, va incluida la visión, que es lo correcto, porque la mayoría de los ATS son súper agnósticos, se podría decir, a la cultura de la empresa, lo cual de cierta manera te genera
mucho sesgo en tu score, en la puntuación que tú vas a estar generando cuando haces este proceso de forma interna. Cuando lo haces de forma interna, toma otras cosas en consideración, como lo decía, cultura, estrategia, estructura, etcétera. ¿Ok? Entonces, así más o menos funciona un ATS. De hecho, aquí podemos ver uno más elegante, se podría decir, como un proceso más elegante. Y es lo que se conoce como screening inteligente. ¿Ok? El screening inteligente, como les decía, es este análisis semántico, se hace filtro inteligente. ¿Qué filtro? Ejemplo, eh, necesito que tenga certificación de AWS. O sea, si en tu currículum no colocas que tienes certificación de AWS, el que sea, no pasaste filtro, por lo tanto, ya quedaste inmediatamente el scoring te tira muy para abajo. Hay filtros que los filtros son así, son filtros. Es decir, la persona tiene esto o no tiene esto, tiene esta competencia técnica que necesito o no. Ustedes saben que hay empresas que piden títulos, por lo tanto, hay veces que dicen, oye, este tipo tiene título, y todos estos modelos de lenguaje son capaces de saber y de responder ese tipo de filtros y puede hacer un filtro automático. ¿Okay? La mayoría de las veces se hace un análisis semántico, y el análisis semántico va asociado principalmente no solo como a colocar la palabra, que eso muchas personas te lo dicen, que como, oye, no, tú tienes que colocar que eres líder, o tienes que colocar que usas Python, o tienes que colocar que ocupas esta herramienta, si no te van a sacar afuera. No es tan así, el análisis es un análisis semántico, por lo tanto, se analiza la semántica de la información, por lo tanto, junto con el contexto, que esa es la gran ventaja de hoy día utilizar modelos de lenguaje, que se puede utilizar este contexto que está alrededor del mismo resumen. Por lo tanto, un análisis semántico con esteroides, como yo digo yo, que es un proceso de NLP, pero con esteroides, que es mucho más preciso y no necesariamente necesita la persona colocar que fue líder, sino que contar qué es lo que estuvo realizando, y en base a eso se pueden extrapolar diferente información, como qué tecnología utilizó, qué plataformas fueron las que hizo, para qué, en qué lenguaje, etc. Y hay otro tema que no voy a andar mucho en el tema porque personalmente no soy tan experto. De hecho, hay lingüistas que se dedican a esto, que es la ontología de la taxonomía de las habilidades, que la taxonomía es básicamente el listado de las habilidades y lo que se conoce como los talent graph, que uno bien conocido es de LinkedIn, y hay otros también dando vuelta por ahí que son como gráficos de talento que tú esperas que tenga la persona dentro de una descripción de cargo X. Okay. Así que este screening inteligente es el screening base que se hace en cualquier ATS, análisis semántico, filtro inteligente y esta ontología de taxonomía de habilidades que pueden googlearlo, pueden saber cómo de cierta manera meter esto dentro de sus resúmenes, porque no sé si todos, pero los ATS que me ha tocado desarrollar vienen con al menos estas tres cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo también? Que menos mal no ha llegado a Chile todavía, probablemente va a llegar a Chile el próximo año. Ya no solamente la ATS se encarga de este ranking que le decía, este ordenamiento de candidatos, sino que es parte del proceso de entrevistas y de evaluación. ¿Okay? Están los chats de entrevistadores, están las entrevistas asistidas. Hay una empresa, de hecho, se la invito a averiguar, que se llama Highview, que hace videos, te pide el video. No sé si alguna vez le han pedido un video en una entrevista, es porque ese video lo analiza la inteligencia artificial, por lo tanto tienen que ser cuidadosos con lo que dicen, porque no toman en cuenta la grabación propiamente tal, porque es ilegal, pero sí toman en cuenta el texto, y ese texto, el texto que tú estabas hablando en el video, lo transforman en texto, y ese texto después lo analizan para saber si que dijo ciertas palabras, de qué manera conversó, de qué manera se explayó, si fue capaz de dar una idea, todo ese tipo de cosas. En general, los videos se está utilizando, se utiliza el tema de las entrevistas por video. Y hay una empresa bien famosa que se encarga de esto, que se llama Highview, que lo invito ahí a revisarlo. Y hay otra, uno de los ATS de este año que me tocó ver, implementamos PyMetrics, que de hecho ahora lo compró la empresa. Pero PyMetrics lo que hacía era evaluaciones gamificadas, que a través de una entrevista de evaluaciones que tú estabas haciendo, eran evaluaciones técnicas, y también a veces no técnicas, ibas como una especie de, como de juego, ibas jugando dentro de la entrevista. Entonces te decía, hoy vamos a partir la entrevista, son 30 minutos, y tú esperabas la típica entrevista técnica donde te empiezan a preguntar, bueno, hay diferentes tipos de entrevistas técnicas, pero te empiezan a veces a preguntar cosas, y aquí no, era como un juego.
Entonces, tú tenías un personaje que iba como avanzando a medida que iba ganando puntos, a medida que la entrevista iba avanzando. Así que, y obviamente, si hay más puntaje, significa que está mejor en ciertos aspectos, pero lo que iba generando este personaje dentro de este juego era como habilidades. Cada personaje tiene sus propias habilidades, entonces iba generando como, de cierta manera, un espectro que les permitía al evaluador decir, ah, mira, este tipo tiene esta habilidad, esta habilidad, esta habilidad, esta habilidad. Tiene, no sé, comunicación, tiene liderazgo, mira, pudo resolver esto en poco tiempo, tiene capacidad de raciocinio, de habilidades, forman este personaje dentro del mismo juego. Así que son cosas que se están ocurriendo afuera, no han llegado a Chile todavía, pero probablemente van a empezar a llegar y ahí probablemente la TS va a pasar de este ordenamiento también a ser parte vital del proceso ya de entrevista propiamente tal, de responder cosas, temas de pago, cultura, etcétera, a través de un chat, por darle un ejemplo. Entonces, la pregunta que todos me hacen, ¿por qué carajo las empresas usan ATS? Y esas son las razones. Lo primero, velocidad. Eficiencia, manejo de alto volumen. Probablemente en tecnología, a mí personalmente cuando busco líder técnico, cuando busco ingeniero de IA, llegan 20 personas, 30 personas. Pero en consumo masivo, que es donde Lari se especializa, ¿cuántas personas te llegan, Lari, en un puesto? En 24 horas he llegado a tener 700 currículums. 700 currículos. Imposible revisarlo. 700. Entonces, el ATS se ocupa por eso, principalmente porque te toca manejar grandes cantidades de volúmenes, tienes que ser rápido, porque te están presionando para poder llenar el perfil. Tienes que llenar el cargo, la silla está vacía hasta que alguien no sea contratado. Por lo tanto, es la razón principal de por qué los ATS se utilizan, por el tema de masividad. A mí cuando me llegan 20 candidatos, muchas veces les digo, no, lo voy a hacer yo. Pero si me llegan 50, 60, ya digo, es imposible, no voy a tener el tiempo para poder revisarlo. Se lo paso a un ATS que probablemente lo tengo programado yo mismo. Entonces, en general es eso. Y lo otro también que hay un tema de sesgo, de que de cierta manera están todos siendo evaluados por igual. Independiente si el resumen puede ser diferente y te equivocaste y quizás subiste un resumen malo, de cierta manera evitas ese sesgo que puede haber porque, oye, qué bonito el currículum. Oye, mira, es que esta persona usó buena, como que dejas de lado ese sesgo humano, pero la contraparte es que se genera un sesgo de máquina. ¿Okay? Y el bias, que se conoce el término, el bias de máquina también muchas veces hay que saber manejarlo y tomarlo en cuenta para hacer una buena tesis. Bueno, probablemente estén preguntando ya, el ATS es lo que es, llegó para quedarse, todas las empresas lo están implementando, de una u otra manera. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos de cierta manera sortear este tema? No sé si, obviamente no se trata de mentirle a la máquina, ni de mentir dentro del proceso, no se trata de eso, sino que se trata de, ok, yo tengo mis habilidades, tengo mi resumen, quiero ver de qué manera lo puedo mejorar para poder lograr un mejor número. Jimmy, ¿preguntaste algo? Sí, hola, buenas tardes, gracias por la charla. Claro, efectivamente, hace mucho rato veía una nota con respecto a este proceso. Entonces se cuestionaba el hecho de que eventualmente era una máquina la que estaba haciendo el proceso. Y por otro lado, cuando tú estás como candidato, lo más probable que también, como tú dijiste antes, vaya a usar una IA para mejorar digamos, mejorar tu currículum, como tú dices, no es mentir, pero digamos, se puede mejorar. Y por lo tanto tienes una máquina versus otra máquina en un proceso que es absolutamente gravitante para los seres humanos, que es el trabajo. Por lo tanto, esto tiene un tema filosófico detrás. Hay un tema aquí donde hay decisiones que se están tomando y que las están tomando las máquinas por ti. Entonces, ¿qué variable o qué factores tú estás viendo ahí? Por otra parte, yo tengo otra visión también. Cuando uno revisa a Karl Marx
y hace la lectura de ciertas literaturas, independiente que te gusten o no, hay ciertas ecuaciones. Y una de esas ecuaciones en donde dice que la riqueza tiene que ver con el capital más el trabajo, considerando el trabajo como trabajo humano. Este matrimonio, esta ecuación, es todo lo que hemos vivido en este siglo pasado y en lo que venía de este. Ahora, esta ecuación yo muchas veces le explico, este es un matrimonio, mal matrimonio, buen matrimonio, con peleas, con todo, pero es todo lo que vivimos. Pero en esta ecuación, ahora hay un amante, y ese amante es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahora eventualmente tú la riqueza la vas a poder tener a partir del capital más la IA. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, mientras tú hablabas, me acordé de una vez que fui al Sodimac y quería comprar una cadena para que no me robaran la bicicleta, y al lado de la cadena estaba el cortacadena, vendían el cortacadena. Entonces decía, oh, yo estoy comprando la cadena y probablemente alguien va a venir a comprar el cortacadena. Y ocurre lo mismo quizás en este proceso, ¿verdad? Porque tú decías que había una inteligencia artificial, las empresas estaban usando inteligencia artificial por ese motivo, los motivos que sean. Sin hacer un juicio moral, si está bien o está mal, por si acaso. Yo me estoy saliendo de ese juicio porque hay una conversación, como tú bien dices, más filosófica. Pero y los candidatos están usando inteligencia artificial. Okay. Yo me he topado con candidatos que usan inteligencia artificial. Yo he estado con candidatos que utilizan, por ejemplo, Cluli.com, pueden revisarlo, que les hace todos los trabajos, les hace todas las entrevistas técnicas, principalmente. Pero de cierta manera, ahí es donde la persona que está reclutando, que al final igual este proceso sigue siendo humano, diría que en al menos un 70%, porque si bien todos los medios se enfocan en ese 30% que está siendo automatizado, igual después va una persona, toma el candidato, dice, mira, ¿sabes qué? La máquina está diciendo que esta persona, tú con esta persona puedes partir. Ah, ok, voy a entrevistarlo. Y hay una entrevista humana, donde tú ves otro tipo de habilidades, que como tú bien dices, para mí son las más importantes, porque son las que te definen si es que vas a quedar o no en esta relación. Si, como tú bien dices, la empresa y el candidato hay una relación de tipo matrimonio, que sé como tú bien mencionabas, esta relación se ve en esa conversación, en la persona encargada de ese reclutamiento, el que hace, dice, ok, ya sé que cumple con las competencias técnicas, porque hay máquinas que me están ayudando para poder saber eso, pero ahora voy a ver si es que somos compatibles, si es que si hay amor en esta posible relación. ¿Okay? Entonces, de cierta manera, creo que a veces nos enfocamos mucho en este porcentaje de automatización, que es verdad, existe, pero que después el 70% de ahí, si tú tienes habilidades comunicativas, si no sabes defender tu código, ¿cuántos seniors me ha tocado a mí entrevistar este año? Por lo menos 20 seniors que no tienen ni la menor idea cómo poder defender el challenge que hicieron. Que a mí me da lo mismo que ocupe inteligencia artificial para responder el challenge técnico, pero cómo no puedes responder preguntas técnicas básicas que ni siquiera son preguntas como de, ya, ¿por qué usaste tal cosa? No son preguntas de colegio, sino que son preguntas de, ok, ¿qué pasaría en este escenario? Tú hiciste este escenario, ¿qué pasa en este otro escenario? Como raciocinio crítico, es increíble. O sea, es súper latoso ver ese tipo de entrevistas y a mí me ha tocado y de cierta manera, no sé, es muy fácil poder distinguir un buen candidato de un mal candidato ya una vez que pasaste ese filtro, ¿ok? Ese filtro de automatización. Pero sí, me gustó mucho tu pensamiento, Jimmy, te lo agradezco enormemente, porque efectivamente yo creo que más allá de que ese 30% sea automático, nunca va a llegar a 100%, te lo digo inmediatamente, porque las empresas tienen un alma en cierta medida y ese alma tiene una cultura, tiene una estrategia, tiene una forma de hacer las cosas, tienen valores. No sé si quieres agregar algo más tú, Larry, en cuanto a esa respuesta. Sí, finalmente yo te diría que hoy día, mira, la tendencia efectivamente puede que esté en un 70, pero, o sea, en un 30 como este embudo, pero dentro de este embudo lo que está haciendo es que facilita
la gestión del día a día para los equipos de recursos humanos hoy día el mundo está cambiando, las empresas están movilizándose a una velocidad mucho más rápida que hace unos pocos años atrás. Y entonces, necesariamente, cuando ya llegamos a la pata técnica, a la pata comunidad de habilidades y de entender este match cultura-persona, necesitabas pasar por una entrevista de competencia. Necesitamos pasar para entender un poco la experiencia del candidato, y eso sí lo tiene que seguir haciendo un humano, perdón. Y entonces, si bien es cierto, hay empresas que ya están haciendo entrevistas iniciales con chatbot, con video. De hecho, yo estuve participando en una hace cerca de un año atrás en BHP. BHP hoy día la minera está haciendo su proceso totalmente automatizado. Necesariamente va a llegar a caer con alguien o de la primera línea de la función o inicialmente con alguien de recursos humanos o del área de talento para poder empezar a hacer ese match empresa-persona. Eso sí o sí va a seguir pasando. Bien, buenísimo. Maximiliano parece que tenía la mano levantada, pero no sé si quiere conversar. Está en mute por si acaso, Maximiliano. No sé si lo quieres colocar. No sé si quieres agregar algo más, Jimmy. Me gustó mucho lo que dijiste, te lo agradezco. Sí, bueno, yo tengo muchos años en la industria, por lo tanto he escuchado todas las promesas habido y por haber. Lo que sí debo decir que la inteligencia artificial es muy, muy relevante porque antes de la inteligencia artificial, yo cuando hablo con clientes, cuando lo explico, les digo, todo lo anterior siempre fue más o menos lo mismo, que fue teniendo más músculo, entre comillas, más tecnología diferente, pero era lo mismo. Teníamos una cinta pregrabada, entre comillas. En cambio, la inteligencia artificial es la primera vez que yo veo una tecnología que es disruptiva, que realmente va a generar un cambio en la sociedad. Esto es antes era una opción, nosotros fuimos tomando el teléfono, nuestro aplicativo, todo el lío, pero la inteligencia artificial va a generar un cambio social. Esta cosa no es que no va a pasar, es cuándo va a pasar. El otro día escuchaba a un comentarista que hablaba de los primeros robots que se están vendiendo, hay un robot que venden, entonces hay un comentarista británico que dice, pero este robot es como un señor que está alcoholizado a las 5 de la mañana y con Parkinson, porque le tirita la mano. Entonces, claro, y efectivamente hay un video donde tú ves el robot lavando la loza y claro, le tiembla la mano, lo logra hacer, pero se ve como inestable, como raro. Pero eso va a durar nada. O sea, en 5 años lo van a estabilizar, en 5 años más después va a estar más estable, después va a bajar el precio y después va a ser igual que una juguera, igual como la lavadora o el refrigerador. Commodity. Claro, se vuelve un commodity la tecnología. Cualquier persona puede acceder a ella. Sí, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo igual pienso que este tipo de procesos que son humanos, de cierta manera, siempre va a haber un humano. Pero claro, en el ejemplo que tú acabas de dar del tema de los robots, claro, o sea, hoy día nadie puede comprarse un robot de 60.000, $70.000, pero probablemente un par de años más, 10 años más, probablemente si cuesta $3.000, el primer computador costaba $18.000, creo que costaba $18.900, y hoy día todos tienen un computador, la mayoría de las personas pueden costear un computador. Entonces, sí, es parte de la tecnología y llegó para quedarse, es disruptiva, probablemente, eh, pero hay que saber navegar, hay que saber navegar en ella, básicamente. Es como el core de esta primera parte que hablamos, quizás probablemente saber navegar en ella. Maximiliano, no sé si quiere ahí opinar. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Porque no era primero quizá con la computadora no. Eh, bueno, no he podido escuchar todo, pero en lo que a mí me respecta, me gustaría agregar y bueno, me gustaría saber si esto va a contribuir en tu opinión de todos para la mejor selección de gente a nivel empleado y si esto va, bueno, si ya va a sustituir al ser humano, que ya me parece una obviedad. Me parece que es un poco de lo que por acá es. No sé qué hacer. O sea, estoy por cumplir 40 y no sé si va a ser mejor o peor para el tema de la influencia de todo lo que estamos en esta edad y no sé si va a revolucionar el tema de la edad. Estoy hablando de la búsqueda de empleo, ¿no?
va a sea, hacer que tener 20 años, ¿se entiende? Si esto va a hacer que la edad pase en un segundo plano, y la máquina sea la protagonista en todo, o que vuelva a ser como antes, que siempre las empresas buscan a los más jóvenes y los viejos quedan para después, no lo sé, pero bueno, a mí como que me agarra en una bisagra, yo creo que lo que va a ocurrir es, el tema de la tecnología, ¿no? Ahora, sí, yo creo que lo que va a ocurrir es lo que tú dices. Yo creo que la edad va a importar poco dentro del dentro de la profesión en sí, porque lo único que va a importar es de qué manera te vas adaptando en lo que, en, en tu propia profesión, ¿ok? De qué manera te vas reinventando, de qué manera te vas reconvirtiendo. La gente de IT es muy buena para hacer eso porque todos partimos con un lenguaje que probablemente ya no exista. Yo partí con un lenguaje que ya no existe, aprender programación. Entonces, después fueron migrando a otro lenguaje, y tienen, generalmente la gente de IT tiene mucha resiliencia, no resiliencia, sino que es muy bueno para surfear con los cambios que vienen, porque les toca, oye, eso es que cambió tal tecnología a tal tecnología, y ahora se están moviendo a la tecnología de IA. Así que de cierta manera, el tema claro, de la edad que tú decías, no creo que llegue a ser un problema realmente. ustedes tienen eh, formación Va a pasar a normal, un segundo plano, principalmente por todo el tema de que hoy día me da lo mismo si tienes 40, 50, 60 años. Si hoy día sabes utilizar la herramienta y es un valor para la empresa, probablemente no va a quedar fuera, como lo era hace años atrás, que sí te rechazaban por edad, no te lo decían, porque es ilegal hacer eso, pero sí lo hacían. Okay. más Así que acá en Sudamérica, más acá en Sudamérica y en otros continentes como Europa que no le dan tanta importancia, claro. Pero bueno, agradezco. sí. Lo que sí puedo decir es que la inteligencia artificial mejoró el tema de la programación y mejoró la gente que no sabe tanto de código, mejora los aspectos, lo hace más accesible. Dale. Gracias, Max. Gracias, Maximiliano. Siguiendo con la charla, ahora vamos a ver un poco qué hacer, de qué manera, cómo enfrentar este tema de la automatización, sin entrar en cómo ocupen esta inteligencia artificial para ganarle a la otra inteligencia artificial, ¿no? La idea es no entrar en eso, sino que son cosas pequeñas que pueden hacer y que generan un cambio muy grande, créanme, que generan un cambio muy grande a nivel del scoring y del ordenamiento que puede estar ocurriendo. Primero que todo, adoptar inteligencia artificial. O sea, si son resilientes a esta tecnología, créanme que ya partieron mal, porque hoy día, de cierta manera, se está pidiendo este plus se llama IA, ¿ok? Y en cualquier carrera. No solamente, por eso dice aquí un rol actual más IA, porque independiente de lo que sea, yo tengo amigos doctores que están en temas de inteligencia artificial, ingenieros comerciales que están en inteligencia artificial, obviamente todo el mundo de directa en inteligencia artificial, atención al cliente. Tengo personas que trabajan atendiendo teléfono, que tienen ChatGPT al lado y le dicen, oye, ¿sabes que tengo esta persona que está complicado? ¿Cómo le respondo de forma correcta? ¡Pum! Y ChatGPT le dice, habla de tal cosa. Ah, ya mira, sabe que señor, le puedo ayudar de esta manera. Y el tipo tiene como un 99% de satisfacción de cliente solo porque es capaz de manejar a las personas con las que está llamando y ocupa inteligencia artificial. No es una herramienta que le permite a él potenciar su día a día de trabajo, ¿ok? Y este enfoque AI First, como les digo yo, que llegó para quedarse, no ha llegado mucho a Chile por si acaso, pero afuera en España ya se está usando mucho, en Europa principalmente, todo esta mindset, esta metodología, este método que se llama AI First, es algo que se viene, es algo que probablemente va a llegar a Chile y en algunas empresas me ha tocado hacer asesoramiento y ya están con esta mentalidad de, ok, ¿de qué parte podemos meter? No solamente porque es un chiche bonito, sino que este es nuestro proceso, de qué manera lo podemos optimizar. Y personas que no tenían idea de inteligencia artificial les toca aprender modelos de lenguaje, les toca hablar con ChatGPT, les toca ver de qué manera van implementando esta herramienta en el día a día, porque genera valor. No es porque sea bonito, sino porque hay KPI o OKRs que por detrás que están generando valor y la empresa lo está viendo. Así que primer punto,
adoptar inteligencia artificial de alguna u otra manera. No tienen por qué volverse programadores, no tienen por qué volverse expertos en el tema, pero sí utilizar, mira, sabes que esta herramienta, tal modelo de lenguaje, cursos, hay miles. O sea, está plagado en YouTube de cursos y cursos y cursos para aprender diferentes herramientas de inteligencia artificial. Hay que buscar cuál es la mejor herramienta para el día a día de ustedes que les pueda ayudar. Y de hecho, a ChatGPT le pueden preguntar y decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero aprender en esto, ¿de qué manera puedo aprender esta nueva herramienta? ¿Ok? Y eso es como punto número 1. Punto número 2, aquí yo les voy a mostrar una mala adopción. Esto es un currículum real, pero le cambié obviamente el nombre de la empresa y cosas así, pero es un currículum que me llevo. Y esto es un currículum con mal scoring dentro de un ATS, basado en lo que estábamos hablando de la adopción de inteligencia artificial, en el que la persona me dice, me encargué de la adopción de IA en la empresa, implementé herramientas de IA, pero no dijo cuáles. Y este mismo caso, como en una buena forma para que el ATS sea capaz de mejorar tu scoring, sería de esta manera. O sea, lideré la estrategia de adopción, hablamos de estrategia. ¿Por qué? Porque tu cargo es un de manager, por tanto, el ATS se va a preocupar de que tú hables de la estrategia, de la empresa, de las culturas, de cómo manejaste, hiciste tal liderazgo, todo ese tipo de cosas por tu cargo, el ATS se va a estar preocupando de ciertos aspectos semánticos. ¿Ok? Y después nombraste qué cosas hiciste con inteligencia artificial. NLP, LLM, qué LLM utilizaste. Y muy importante, nombrar cuál es el KPI, cuál es el logro real de la implementación de inteligencia artificial. ¿Ok? Que eso, la mayoría de las personas se lo salta y todos los ATS miden eso. Es como, hiciste tal cosa, este es mi resultado. ¿Ok? Y este resultado no todos lo agregan. Todos dicen, no, yo trabajé en esta empresa durante 7 años, hice tal cosa, fui desarrollador, desarrollamos muchos productos. Diferente es, oye, sé que mejoramos tal cosa, tal proceso lo mejoramos de esta manera, mejoramos el KPI, cumplimos las métricas de la empresa, pudimos adoptar tantos usuarios dentro de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que son técnicas, a nivel técnico, se pueden mejorar cambiando la forma en la cual hablan, ¿ok? La forma en la cual transmiten y comunican la misma información, ¿ok? Por otro lado, hay un montón, si ustedes van a Google y colocan ATS Checkers, les va a aparecer un montón de herramientas, te diría que por lo menos la mitad de ellas gratuitas, donde ustedes pueden tomar su currículo, lo pueden subir y lo pueden analizar. Se conocen como los ATS Checkers. Los ATS Checkers se dedican a simular lo que sería el puntaje de un ATS. ¿Ok? Evitar gráficos, evitar columnas, evitar imágenes. Ya no necesitas, o sea, no tiene ningún sentido subir una foto en un currículum. De hecho, creo que es ilegal subir una foto, pedir una foto en un currículum, ¿verdad, Lari? No sé si es así. ¿Sí? Hoy día en Chile ninguna empresa debería pedirte una foto para el proceso de selección. Ya, entonces no se puede pedir fotos, no se pueden pedir datos, género tampoco creo que se pueden no se pueden pedir. No. Y estamos a puertas de que en Chile salga la ley de protección de datos personales, así que esto además va a venir con más restricciones. Exactamente. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las otras veces votan en formato y en ese vote de formato puede generar problemas. Y de hecho, yo lo he visto, por ejemplo, acá. Esto es un caso que lo tomé de internet, pero es un caso que refleja uno de los problemas de los ATS que me ha tocado trabajar, en el que la persona me sube imaginitos, fotitos, colorcitos y me cambia los colores de acá con estas cajitas de colores. Todo eso genera problemas en la lectura de la tesis. ¿Ok? Un resumen bien tiene que ser blanco y negro. Recuerden, esto lo va a leer una máquina. ¿Ok? Después en la segunda patita, se podría decir, cuando ya tienen la conversación, cuando ya tienen la entrevista, la primera entrevista, generalmente los reclutadores te piden nuevamente tu currículum. Y eso que ya lo tienen. Pero la razón por la cual nuevamente te piden tu currículum, porque ahí, dado que tú ya sabes que lo va a leer un humano, le mandas el currículum como corresponde, el currículum que tú quieres que él vea,
que no tiene por qué traer fotos, pero es un currículum ya más bonito, porque ya pasó el filtro del ATS. ¿Ok? Así que eso es súper importante. Este es un currículum típico que funciona súper bien a nivel de formatos y de estilos. ¿Ok? Otro tema, las personas en general no incluyen las habilidades, y cuando digo incluir las habilidades, la mayoría de los desarrolladores aquí, que probablemente si hay gente de IT, es muy buena de incluir que usan Python, que usan AWS, van nombrando las herramientas, lo cual le da un plus al scoring propiamente tal, pero no dicen en qué. No dicen qué proyecto, no dicen los resultados de lo que lograron, no dicen nada de esas cosas. ¿Okay? Tienen que ser habilidades, como digo yo, con sentido. Las habilidades, las competencias relevantes de ese proceso. Porque si yo postulo, por ejemplo, yo hoy día soy líder técnico, podría postular el día de mañana como senior software engineer, podría postular como staff senior software engineer, podría incluso postular como CTO, ¿ok? Y en cada uno de ellos me van a pedir habilidades diferentes, habilidades técnicas. Ojo que yo me estoy enfocando en las habilidades técnicas. Larry después les va a hablar sobre las habilidades blandas. Pero las habilidades técnicas son diferentes. Por lo tanto, mi currículum tiene que ser diferente, nombrando y dando prioridad a las diferentes herramientas que me están pidiendo, obviamente que son verdad que las puedo manejar, que tengo el conocimiento para poder manejarlas, pero van cambiando, van haciendo un cambio entre las diferentes postulaciones que yo voy logrando. ¿Okay? Aquí un ejemplo. Desarrollo de API, esto es un ejemplo verdadero por si acaso, esto es un currículum real. Yo le cambié el formato, pero el texto de la descripción es 100% real. Está ahí, esto es lo que no tiene que hacerse y esto es la forma correcta. ¿Okay? Por último, listar las herramientas. ¿Okay? Si lo combinamos con lo primero que vimos, que es el tema de, ¿qué es lo que vi, cuánto vi, de qué manera mejoré tal cosa? Lo van a potenciar aún más, porque yo me estoy enfocando solamente en el punto que estoy viendo acá. ¿Okay? Maximiliano creo que levantó la mano, ¿no? Maximiliano. Sí, pero era una pregunta. Si la máquina, la inteligencia artificial tiene más propensión a darse cuenta si uno miente en el currículum con algunas tareas o... Bien. En realidad, te cuento lo que me pasó brevemente. Yo lo que hice fue agarrar mi currículum, pasarlo, filtrarlo por la IA. Entonces la IA me ayudó digamos que me empezó a describir mi currículum, me empezó a redactar y me tareas que tenía que mejorar. Entonces quiere decir que si yo miento, me lo va a detectar o no. Esto es lo que tengo. Si es un poco incoherente. Sí, en Yo, general, sería una mentira, pero para la máquina sería una mejora. No sé si me explico. Porque claro, ahí depende un poco de cómo hacer el proceso con este chequeo que tú estás haciendo, porque el problema el problema de los modelos de lenguaje que son altamente narcisistas y altamente maquiavélicos, y hay todo un tema psicológico alrededor de los modelos de lenguaje, que siempre tratan de darte la razón. Es algo como súper... así funcionan los modelos de lenguaje. Están es como diseñados y que programados de esa manera. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado, por eso hay que ser bien restrictivo cuando tú le pasas un documento y le pides que sea como imparcial, tienes que colocárselo. Ahí hay una ingeniería de prompt que tienes que decirle, oye, es que quiero que sea como súper parcial o sé como un entrevistador o un analizador bien con estas características bien pesado, entre comillas, con la palabra se podría decir, para que no pase eso, para que ChatGPT no diga, este tipo sabe Python, pero el modelo no sabe a qué nivel. Entonces te dice, no, yo soy el experto mágico en este lenguaje, cuando puede que no sea así, esté recién aprendiendo. Entonces, muchas veces lo mejor es, de cierta manera, cuando tú estás utilizando modelos de lenguaje para poder mejorar tu currículum, es generarle un buen contexto en el cual la máquina se vuelva de cierta manera imparcial, con la temperatura lo más cercano a uno, que es como lo más estricto. ¿Okay? Para poder evitar exactamente eso. Porque de acuerdo. Igualmente, los tiene más riqueza ATS, para... claro, los ATS son capaces de detectar ciertos tipos de mentiras, ¿ok? Y de hecho, ciertos tipos de inconsistencias, diría yo.
De hecho, yo tengo en ATS, dentro de las cosas, de todo el listado que va entregando todo el puntaje, hay un listado de inconsistencia que se llama, lo voy a colocar inconsistencia, tiene otro nombre que es más técnico, pero es un listado de inconsistencia y te dice el grado de inconsistencia que él pudo ver entre las formas en las cuales tú escribiste, ¿ok? Escribiste las cosas. Así que ojo con eso porque de cierta manera pueden detectarlo. No todos los ATS creo que lo tienen, pero lo he visto como lo han implementado otras personas y sí, existe, por si acaso. Súper claro, gracias. Lo otro, bueno, para verificar la compatibilidad, como te decía, buscar los ATS checker, mínimo 80% de compatibilidad con la descripción de carga. Siempre, perdón, no con la descripción de carga, sino que el resumen que ustedes generan tiene que tener un 80% de compatibilidad para que lo lea un ATS. ¿Ok? De ahí lo que pueden hacer, es lo que, de hecho, yo siempre les digo a las personas que asesoro para este tipo de cosas, les digo, tomen tu currículum, toma la descripción de cargo, métela en un PDF o en un Word, pesca las dos, pásaselas a Gemini, a Notebook LM, a ChatGPT, al que sea, y dile, oye, ¿qué tanta probabilidad de que me contraten tiene esto? Y te va a decir, obviamente con un prompt mucho más estructurado, por si acaso, ¿no? No es como, oye, veme si soy compatible, no, sino que analízame si cumplo con las habilidades técnicas, si cumplo con las habilidades blandas, dime si que hay algo que tengo que preguntar, dame 3, 4 preguntas que puedo hacer en la entrevista técnica, etc. Ese tipo de cosas ustedes las pueden hacer y creo que deberían hacerlas. ¿Por qué? Porque después te va a decir, mira, tu resumen dice que es Python, pero esos tipos están pidiendo Python con Django, con FastAPI, y no está en tu currículum. Entonces, si sabes ocupar estas herramientas, agrégalas. Y te va a empezar a mejorar la compatibilidad de tu currículum precisamente con la descripción de cargo que tú estás viendo. Ok. Son cosas muy pequeñas, pero créame, nadie las hace. Muy poca gente las hace. Ok. Y que generan un valor muy agregado dentro del scoring. ¿Ok? Como les decía, pueden tener dos currículos. Pueden tener un currículum para la ATS para postular y pueden tener un segundo currículum que sea un resumen de tus competencias. Facilítenle la pega a la persona que lo está entrevistando. Lo está entrevistando de forma técnica o está haciendo una entrevista cultural. Facilítenle el trabajo. Como que pásenle un resumen. No tengan miedo a pasarle un resumen. A mí me ha pasado que hay personas que me entregan un resumen en la entrevista. Me dicen, Patricio, mira, te mando un resumen de... ¿Por qué? Porque él sabe que me tocó entrevistar a 5 o 6 personas antes. Entonces, tengo que empezar a ver las notas. No voy a estar preguntando al ChatGPT el currículum, no, porque mi trabajo es revisarlo, leerlo, pero sí me gusta que ahí está este tema de resumen. Cuando llega, digo, perfecto, te pasaste, muchas gracias. Como que ya me activé, ya me acuerdo de ti, hablemos, conversemos, veamos. Y suena muy bien. Yo lo he visto, se lo he preguntado a muchas personas que reclutan, gente que recluta en temas de IT, y les gusta mucho eso porque la mayoría de las veces la persona que te va a entrevistar viene con una carga laboral gigantesca, haciendo un montón de otras cosas, y le toca entrevistarte culturalmente. Entonces, facilitemos ese proceso, quizás entregando un pequeño resumen de lo que sería un resumen dinámico que va con las competencias técnicas, con las competencias blandas, precisamente para el cargo que tú estás postulando. Es como, oye, yo sé que estáis buscando algo en Python, pero mi valor agregado con respecto a los demás candidatos es que yo me tocó trabajar en un proyecto en Python, me tocó trabajar en este proyecto, y un resumen pequeñito, en el cual cuando la persona te pregunta, ya, cuéntame de ti, cuando te hace esa pregunta, la mayoría de los reclutadores te la hacen de alguna u otra manera, tú ya sabes qué responder. Ya sabes en qué enfocarte basado en la descripción de cargo que publicó la empresa. Y si a eso le sumas todo el tema de la cultura que va a hablar Lari y todas esas cosas como de habilidades blandas, créeme que va a quedar dentro del top de las personas elegidas dentro de la entrevista. ¿Ok? Muestren proyectos de IA. Esto quizás va más para el lado técnico, pero a veces yo tengo que estar sacándole como con pistola, así como, oye, pero hiciste IA. No, mira, yo hice un agentic, hice un pequeño ejemplo, pero muéstrame el proyecto, no tengan miedo a mostrar el proyecto, subanlo a GitHub, o si no es algo técnico y hicieron alguna automatización, alguna campaña optimizada utilizando ChatGPT, compartan el código.
ChatGPT te permite compartir la URL, me ha pasado. Diseñadores, gente de marketing que me ha compartido, me dice, oh no, mira, aquí está el código que yo hice. Y lo veo, lo reviso y digo, ah, ya, este tipo tiene pensamiento crítico, fue capaz de hacer todo un hilo para poder lograr un objetivo utilizando inteligencia artificial. ¿Ok? Así que no tengan miedo a mostrar, y si no tienen ningún proyecto de ya, trabájenlo. Empiecen a buscar qué cosas pueden optimizar. Mira, saben que yo optimicé tal cosa de tal manera usando inteligencia artificial, tengo este proyecto, esta conversación con ChatGPT. Eso les da un plus tanto en la entrevista como a nivel de resumen del currículum, a nivel de competencias técnicas. Siempre recuerden que estoy hablando de temas de competencias técnicas. ¿Ok? Enfatizar resultados, ya lo dije, hay que enfatizar los resultados. Hice esto, logré esto otro. No tienen por qué ser, no, con esto yo mejoré la empresa en un 90%. No piensen que necesitan mostrar grandes números, mostrando que tú eres capaz de tener cierta capacidad de innovación, de creatividad, de pensamiento, ser capaz de enfatizar esos resultados, te da ese plus, tanto en el resumen, vuelvo a decir, tanto en el resumen como en la entrevista posteriormente, la entrevista técnica que tú vas a tener. ¿Ok? Y bueno, el factor humano, ¿no? El factor humano que Larry nos viene a conversar. No dejar de lado este tema de la habilidad blanda. Como les decía, en un mundo reinado por inteligencias artificiales, la inteligencia emocional es el rey. He visto, como les decía, mucha gente muy buena a nivel técnico, muy buena, fallar estrepitosamente a nivel de habilidades blandas y lamentablemente no se puede contratar porque con la persona no se puede trabajar. Una persona sin inteligencia emocional, sin las habilidades correspondientes, no se puede, ¿no? Lamentablemente no, es imposible, no hay match cultural y con el equipo también. ¿Ok? Así que para eso está Larry, que nos va a hablar un poco de lo que son las Power Skills. Yo voy a estar pasando los slides, Larry, así que tú dime y vamos avanzando. ¿Ok? Te paso la palabra. Buenísimo. Bueno, gracias a todos los que todavía siguen acá conectados. Les vamos a comentar muy rápidamente. Vamos a hablar un poquito de las Power Skills, que son estas habilidades que hoy día están definiendo el futuro del trabajo. Ya Patricio habló de todos los cambios que están viniendo, de la adopción de los ATS. Hoy día, paulatinamente, las empresas están migrando a tener algún modelo propio o externo. Pero lo que realmente nos va a diferenciar a las personas es efectivamente nuestros Power Skills. Hoy día la inteligencia artificial, hoy 2025, no está viniendo a reemplazar personas, sino que viene a reemplazar tareas. Entonces, lo que realmente nos va a diferenciar, o que lo que ninguna máquina puede replicar, efectivamente son nuestras Power Skills. ¿Bien? Y entonces, hoy día en un mundo que está dominado por la IA, las habilidades humanas están convirtiéndose en el activo competitivo más valioso dentro de las organizaciones. Las conexiones con otros seres humanos, de alguna forma, son nuestras herramientas de supervivencia y van a hacer la diferencia notablemente frente a la competencia, frente a sus pares. Ahí podemos avanzar, Pato. Bueno, ¿qué son las Power Skills? Las Power Skills antes había conocidas, digamos, como las habilidades blandas. Son poderosas porque hoy día la verdad es que ya son un más dentro de las organizaciones y dentro de los filtros que también los equipos de reclutamiento están haciendo. Son las capacidades humanas que de alguna forma te permiten influenciar, liderar, adaptarte a estos ambientes de tanto movimiento y transformación, resolver problemas y colaborar en los entornos VUCA. Hoy día se habla mucho de los entornos VUCA, entornos volátiles, inciertos, cambiantes, ambiguos, y entonces hoy día las empresas están dejando de contratar por currículum y están empezando a contratar por comportamiento. O sea, si bien es cierto, el currículum como tal nos va a dar una información importante de las capacidades técnicas del candidato, es en la entrevista por competencias, en donde las Power Skills hoy día resaltan y te hacen de alguna forma la diferencia entre un candidato A y un candidato B. Eso es súper importante de entender. Sí, continuemos, Patricio. Son Power porque de alguna forma ya hay estudios y está demostrado que impactan directamente en los resultados del negocio. Multiplican la efectividad y las habilidades técnicas que hoy día yo puedo traer a la mesa como candidato a una organización.
hoy día son las habilidades o las únicas habilidades que no se van a automatizar y de alguna forma son la base de la empleabilidad del futuro. Son habilidades que de alguna forma van amplificando mi talento técnico. Yo puedo ser súper bueno, por ejemplo, en el caso de ustedes, no sé, para programar, para diseñar, pero si efectivamente no tengo habilidades blandas que puedan sustentar mi capacidad de trabajo en equipo, liderar células de trabajo, tener gente a cargo, por ejemplo, eso sí va a ser parte de los filtros que los seres humanos hacemos. Y acá se los cuento desde mi experiencia como reclutadora, llevo más de 20 años reclutando gente de todo tipo, y de alguna forma cuando tienes un candidato A y un candidato B, técnicamente muy preparado, cortamos o definimos basado en la entrevista ya por competencia, donde ahí ya medimos 100% habilidades blandas. Hay un informe de LinkedIn Future of Jobs que habla que 6 de cada 6 contrataciones fallidas actualmente no son por lo técnico, por lo que traiga el candidato, sino por brechas de Power Skills. O sea, es súper, súper importante. 6 de cada 10 contrataciones. Avancemos ahí, Patricio. Bueno, ¿por qué son críticas? Porque hoy día la IA, la automatización y los datos están transformando los roles. Ya Patricio nos habló cómo ha ido cambiando del Machine Learning al IA Engineer, y el valor diferencial de este cambio y de lo que está pasando, que yo les digo hoy, porque el futuro ya llegó y el futuro ya está aquí, el valor diferencial ahora es lo humano. Hablamos de pensamiento crítico, hablamos de comunicación. Hoy día los cambios organizacionales están tremendamente rápidos y constantes, y entonces adaptarse ya no es una ventaja, es un requisito. Y son las competencias humanas las que emergen como claves para mantener esta diferenciación. Mientras la IA va ejecutando procesos, nosotros vamos interpretando, los vamos dirigiendo y influimos en la toma de decisiones de estos mismos procesos que estamos liderando. Hoy día también nos encontramos con que hay una escasez de talento realmente preparado. Patricio habló acá acerca de la búsqueda de perfiles más senior, y me consta que dentro de las búsquedas que se ha hecho y que le han pedido, las empresas están solicitando talento senior y hoy día no tenemos el seniority suficiente para poder enfrentar los cambios a la velocidad que se está requiriendo. Y entonces hoy día las empresas, si bien es cierto, pueden invertir y entrenar en herramientas para poder hacer este upskilling que se llama, como de poder subir, hacer un upgrade dentro de todas tus competencias técnicas, lo que no pueden hacer es instalar un mindset. Y entonces, de alguna forma, este mindset es la forma en cómo yo me voy a diferenciar del resto en un proceso de selección. Y esa es la verdadera power skills que los va a diferenciar a ustedes en un proceso. Existe hoy día también evidencia de que las power skills tienen un impacto comprobado en el negocio. Equipos de trabajo con power skills desarrolladas muestran, de acuerdo a un informe de McKinsey & Company y Deloitte, entre un 20 y un 30% de mayor productividad, hay un 30% menos de rotación y obviamente que hay un mejor clima laboral y una mayor innovación. Hace unos años atrás, quizás alguno de ustedes se recuerda, Google hizo el proyecto Aristotle, donde desarrolló células de trabajo, esto fue el año 2017, células de trabajo para poder medir equipos de alto desempeño. Y se dieron cuenta de que los equipos con alta empatía y alta seguridad psicológica, que la seguridad psicológica hoy día agrupa una serie de cantidad de elementos, pero principalmente me permite a mí levantar la mano con mi jefe, poder dar mi opinión, pararme adelante y decir, no estoy de acuerdo con esto, y entonces como que al sentirme yo en un ambiente seguro, puedo además desplegarme y no replegarme. Y bueno, cuando se dieron cuenta de este estudio, el resultado final es que la productividad había aumentado en un 20%. Entonces, hoy día hay evidencia empírica que dice de que desarrollar power skills es tanto más importante que desarrollar las habilidades técnicas en estos ambientes de cambio, ¿bien? Hoy día, de alguna forma, si lo llevamos como al día a día, las empresas no están perdiendo gente por falta de capacidad técnica o falta de competencias técnicas, sino que están perdiendo gente por falta de conversaciones de impacto, por falta de conexiones, por falta de influencia, por falta de personas que no han logrado llegar junto con sus capacidades técnicas
con estas capacidades o estas power skills o estas habilidades blandas a la mesa de trabajo. Hablemos un poco de las power skills más demandadas y acá como dentro de Latinoamérica. Por lejos la power skills número 1 es comunicación, ¿bien? Y comunicación no es necesariamente hablar bien, sino que es lograr que la otra persona entienda, actúe y se movilice dentro de la conversación, ¿no? Sobre todo en equipos de trabajo tan técnicos en donde necesitamos que el otro haga cosas, además en un tiempo acotado, porque todo lo que nos piden es como para ayer. Quien triunfa hoy día no es el que más sabe, sino el que mejor comunica. Si tu capacidad técnica está evaluada en un 10 y te comunicas como un 3, la gente te va a percibir como un 3. Entonces es tremendamente importante invertir y desarrollar comunicación como una de las habilidades blandas más demandadas. Oye, Leticia, Lari, ¿cómo se puede desarrollar esa habilidad en general? Mira, la comunicación, bueno, hay hoy día muchísimos también talleres, cursos, etcétera. Normalmente podemos empezar a entender comportamientos dentro de mi empresa, empezar a entender, ok, ¿qué es lo que necesito? ¿Cómo me debería comunicar? ¿Cuál es el lenguaje corporativo que esta empresa tiene? ¿Cómo llego a mi jefe? Entonces, entendiendo de alguna forma el cómo organizacionalmente, también tengo que ir hacia mí mismo y decir, ok, desde esa comunicación que yo necesito tener, ¿dónde estoy hoy con relación a lo que se me está pidiendo? Me cuesta hablar en reuniones, me cuesta manejar objeciones, me cuesta comunicar bien mis ideas. Yo como que siempre a los candidatos cuando hacemos coaching y me preguntan un poco, o el coaching se basa un poco en estos modelos de falta de comunicación, partamos con algo súper básico que es tu FODA. ¿Dónde están tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades, tu amenaza? Si no sé comunicar correctamente, entonces antes de comunicar tengo que ir y estructurar esa idea lo mejor posible. Tengo que tratar de leer entre líneas al equipo con el que voy a comunicar y poder entender cuál es el lenguaje con el que se comunica. Y eso lo voy a entender en la medida en que obviamente esté en contacto con el equipo, participe, vaya escuchando. La verdad es que la habilidad más importante dentro de la comunicación es la escucha activa. O sea, escuchar, 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 y luego desde ahí razonar para comunicar correctamente. Yo les diría que ese es como lo principal para poder empezar a desarrollar la habilidad y el músculo de la comunicación. No es solo hablar, sino es que es hablar con sentido. Es impactar, digamos, dentro de la conversación que voy a tener. Bueno. Bueno, también tenemos acá, esto es un ranking, digamos, sacado también de todos estos reportes que estuvimos revisando. La capacidad del pensamiento analítico, hoy día también es un power skill tremendamente poderoso al momento de seleccionar. Se va a evaluar si ustedes pueden detectar sesgos, tomar decisiones basadas en información, evaluar causa-efecto, si pueden visualizar soluciones para el futuro, y desde ahí también entender cómo pueden persuadir las conversaciones, cómo pueden persuadir la toma de decisiones, cómo ustedes también convencen a otros de sus ideas, de sus proyectos, incluso en la entrevista, ya yéndonos mucho más desde el embudo, cómo ustedes también se venden de alguna forma como candidatos dentro de un proceso de selección, ¿no? Ese pensamiento analítico de poder tomar las ideas y hacerlas verbo es una habilidad que hay que ir desarrollando. Hay que ir desarrollando musculatura y bueno, para eso existen bastantes como opciones. Podemos hacer role-playing, puedo ir con un amigo y que me haga una entrevista simulada y más o menos empezar a conversar y entender si efectivamente tengo esa capacidad de ir llegando a resoluciones lógicas dentro de una entrevista. Hay empresas que también hacen test, creo que Patricio al principio lo comentó, esta gamificación que viene, donde también hacen filtros de racionamiento lógico, con tiempos, con relojitos, pero hoy día, en el día a día, el cómo vamos desarrollando este pensamiento es en el día a día y en tomar el rol, en ir comunicando, en ir evaluando estos sesgos, en ir influenciando a otros a raíz de una resolución como tal, digamos, de un comportamiento, de una conversación, de un proyecto que vayan a liderar. ¿Bien?
De alguna forma yo acá, como este pensamiento, creo que viene muy de la mano con la slide que sigue después, tiene que ver con este pensamiento creativo, que de alguna forma es invitarlos a pensar out of the box, como fuera de la caja, ¿bien? Cuando empezamos a pensar fuera de la caja, desplegamos creatividad, hacemos cosas de una forma distinta, y adicionalmente vamos desarrollando la musculatura del pensamiento lógico, porque empezamos a buscar soluciones y empezamos a crear ideas donde antes no las veíamos. ¿Bien? O creamos escenarios hipotéticos también. Luego tenemos una que también tú mencionaste, Patricio, y que creo que ustedes quizás, o las personas que trabajan en estos ambientes tecnológicos, tienen que sí o sí adaptarse, y esto para ustedes es un must, tiene que ver con la resiliencia, con la flexibilidad y con la agilidad. Y eso requiere mucha gestión de reacciones emocionales. Cuando, por ejemplo, trabajamos un proyecto y nos cambiaron la dinámica del proyecto, cuando a lo mejor están desarrollando una aplicación o están desarrollando un algo y el cliente les dice que ya no es esto y que van a otra cosa, hay que aprender de alguna forma de los errores, pero aprender desde la emocionalidad, ¿no? De cómo la gestión de emociones que eso implica. Y también hoy día el mundo nos está obligando a desaprender con rapidez y a reaprender nuevas cosas, como que vamos a estar en esta constante de eterno aprendiz de aquí en adelante, porque antes lo veíamos como que en el futuro esto iba a pasar, pero hoy día lo que estamos viendo es que el futuro ya llegó y que está acá, y está pasando con todas las empresas, porque hay cambios organizacionales, hay cambios de gobierno, hay cambios climáticos, el mundo está en proceso de transformación. Entonces hoy día más que nunca se requiere que las personas tengamos esta musculatura de resiliencia y de flexibilidad y de agilidad en la toma de decisiones mucho más desarrollada que hace unos años atrás. Y bueno, acá finalmente una de las también más demandadas tiene que ver con el liderazgo y la influencia social. Y acá yo les diría que el liderazgo desde la comunicación, desde cómo yo voy a influenciar a otros. Y recuerden que para comunicar, lo primero es escuchar. Cuando yo escucho, comunico. Cuando yo escucho, ofrezco empatía, que es un power skill hoy día súper crítico, sobre todo para las posiciones de liderazgo. Cuando yo escucho y entiendo, ofrezco una visión y una dirección. Y también hoy día algo que está saliendo y está emergiendo en las organizaciones es el feedback oportuno. Cuando entrego feedback, cuando comunico, cuando tengo la capacidad de poder tener como esta mirada amplia con el otro, ponerme desde la empatía y poder entregar un feedback también oportuno cuando se necesita. Eso, entregar feedback oportuno también habla de la influencia y el liderazgo que cada uno de ustedes tiene dentro de sus posiciones. Bueno, o hablemos un poco del impacto de las Power Skills acá en Latinoamérica. Hay estudios regionales y encontré uno de Great Place to Work acá en Chile, que habla de los mejores lugares para trabajar en Latinoamérica, donde se evidencia que la conexión directa entre la cultura impulsada por el liderazgo, que es un Power Skills de liderazgo, y la productividad hoy día están directamente de la mano. Y ahí yo se los mencioné con este ejemplo del proyecto Aristóteles de Google, donde trajo evidencia empírica de que esto estaba pasando. Hoy día, de alguna forma, la cultura no existe en las organizaciones, la cultura se comporta. Entonces, el día a día es la cultura. Y eso, de alguna forma, y de una manera muy directa, impacta directamente la productividad en las compañías, la que sea. También nos dimos cuenta de que hay una cifra clave que está impactando estas Power Skills y tiene que ver con la productividad. Hoy día existe un informe donde tenemos hasta un 42% mayor productividad en empresas donde las culturas son de alta confianza en comparación con un lugar promedio, ¿bien? Power Skills, la confianza como tal, no es una power skill, pero sí todo lo que viene acompañado, la seguridad psicológica, la empatía, la comunicación, mi rol como líder es sumamente clave, y entonces esto también genera un impacto importante en la productividad. Dentro de los comportamientos o power skill más impactantes, bueno, lo hablamos previamente, tenemos el liderazgo, que hoy día un liderazgo basado en la confianza y en la escucha activa hace una diferenciación importante
Ya sabemos hoy día que la gente no renuncia a las compañías, sino que renuncia a sus jefes. Entonces, si de alguna manera mi jefe o mi equipo de liderazgo no es creíble para mí, probablemente yo no voy a tener el enganche con la empresa, no voy a tener el engagement y de alguna forma también no voy a estar tan comprometido, mi productividad va a ser promedio, porque no recibo, como relación win-win no se está dando, ¿bien? La agilidad y la resiliencia, también se ha demostrado que las empresas que demuestran mayor agilidad cuando las condiciones del mercado van cambiando, son aquellas que tienen desarrollada esta musculatura de agilidad y resiliencia y pueden de alguna forma surfear de mejor manera la ola con sus equipos de trabajo. En Chile existe un estudio que se realizó de GeoVictoria, que este es actual, es del 2025, donde existe una alta rotación, en algunos casos como el retail y los servicios supera el 40%. Y entonces, de alguna forma, ¿por qué está ligado a las Power Skills? Porque el estilo de liderazgo inadecuado y un clima laboral negativo genera que yo no esté engaged y por ahí, no sé, me aburra, tengo una licencia médica, me busque un trabajo al frente y entonces como que empieza la rotación dentro de las empresas. Entonces, de alguna forma, desarrollar Power Skills en el liderazgo es tremendamente crítico. También hoy día nos damos cuenta que las generaciones jóvenes, la generación Z, valoran fuertemente un ambiente favorable de trabajo, esto ya hay evidencia empírica, y las oportunidades de crecimiento dentro de una organización. Por lo tanto, aquel líder que invierte en Power Skills de su equipo también va a satisfacer estas necesidades, fomentando de alguna forma la retención. ¿Bien? Y entendamos retención dentro de este marco de generacional, de 2 a 3 años, a veces incluso menos. Bueno, hay informes del World Economic Forum que indican que hay una brecha crítica de Power Skills actualmente en la región, en Latinoamérica, y esto principalmente habla de que el 44% de los líderes a nivel mundial ha recibido capacitación formal para su rol. Y eso a veces está muy explicado debido a que la velocidad de las empresas va mucho más rápido y tenemos que empezar a hacer un plan de sucesión mucho más acotado, en menor tiempo. Ya no tenemos 3 años para que la persona esté en un rol, a veces ya al segundo año está cambiando, e incluso a veces antes al primero. Y entonces, invertir en liderazgo hoy día es un must en las compañías. Incluso se habla de que a la economía mundial le cuesta alrededor de 438.000 millones de dólares, un montón de dinero, en productividad perdida a raíz de este mal liderazgo. Y eso salió en un reporte de Future of Jobs el año 2023 en Comunica Latam. Así que tremendamente impactante, digamos, la brecha que existe y cómo además eso impacta directamente en la productividad de las compañías. O sea, un mal liderazgo te genera, afecta directamente Un mal tu... liderazgo te genera pérdida de dinero. Y Wow. un mal liderazgo está explicado por un jefe o un líder, es que no comunican, no empatizan, no desarrollan inteligencia emocional. Y entonces hoy día liderazgo, adaptabilidad y creatividad ya no es un lujo, es una ventaja competitiva dentro del mercado actual. Y lo tenemos que entender así. Wow. De alguna forma hoy día los líderes son embajadores del propósito. Y ese es el rol y esa es la importancia que están teniendo. Ahora, ¿cómo evaluamos las Power Skills? Y esto, como se los cuento un poco desde mi mirada de reclutadora, normalmente los reclutadores lo que hacemos es que después que vemos que las competencias técnicas ya se pasan y como que cumple el desde el candidato, comenzamos a evaluar y hacer entrevistas por competencia. Las entrevistas por competencia principalmente lo que hacen en un formato mucho más simple es medir el contexto. Poner un ejemplo, nosotros siempre te preguntamos por tu historia, no por casos hipotéticamente futuros, sino por la historia de qué has hecho, contexto, cómo lo has hecho, acción, y qué resultados obtuviste. Y esas son las entrevistas por competencias o las entrevistas STAR, el modelo STAR que se llama. También a veces hay empresas donde se hacen roleplays y simulaciones con casos de estudios, casos, viene un gerente de una unidad y te evalúa in situ. Existen evaluaciones psicométricas de las que Patricio habló al inicio. Están los assessment centers que también te hacen una grilla de ejercicios donde van evaluando
cómo respondes frente a la presión, frente al cambio, frente a ciertas circunstancias que se te van a dar en esa compañía basada en esa cultura. Tenemos una herramienta que se ocupó hace muchísimos años, que es el Feedback 360, donde a veces también, hace muchos años atrás existía acá en Chile un banco, no sé si hoy día lo harán, un banco era un área de microempresas de ese banco, en donde para reclutar a los ejecutivos de venta se les hacía una entrevista 360 basada en el feedback de su potencial jefe, sus pares, y también tenía que entrevistarte uno de tus potenciales clientes, que en ese contexto eran microempresarios. Y entonces era el microempresario en que además te entrevistaba, porque de alguna forma iba a ser su ejecutivo comercial, y entonces la persona tenía que ver si hacía o no hacía match contigo. Eso es un feedback 360. Y bueno, también a veces, ¿cómo se evalúan? Cuando estás dentro de la compañía, se van evaluando en virtud de comportamientos observables en proyectos que se te designen. Entonces, cómo surfeas la ola hoy día importa quizás mucho más en muchos roles, donde entendible que la capacidad técnica necesita estar, pero nuevamente, lo que te va a ayudar a surfear la ola de mejor forma en estos cambios que se vienen es efectivamente el cómo tú lo haces, el comportamiento basado también en tu propia inteligencia emocional y lo que vayas desarrollando de musculatura con ello. Bueno. Hoy día, las Power Skills, más allá de que se evalúan, yo te diría que se evidencian. Hay una evidencia real de cómo hoy día observo tus Power Skills. Y bueno, ¿cómo entonces, así con todo esto que está pasando, cómo desarrollamos las Power Skills? ¿Qué tenemos que hacer de aquí en adelante? Yo te diría ahí que lo primero es como trabajar desde el autoconocimiento. Hoy día hablábamos en el ETMDI con una amiga con la que participé y le decía, existen hoy día herramientas en donde te permiten medir como tu flow. Se habla mucho del flow, dónde fluyo, en qué soy bueno. Y la base de hacerte esta pregunta es tener un desde de autoconocimiento. O sea, qué me gusta, para qué soy bueno, qué desarrollo bien. De alguna forma el autoconocimiento es un motor de efectividad para uno mismo, y si tú eres líder, con mayor razón, porque vas a impactar directamente a tu equipo. Hoy día también tenemos que adoptar una mentalidad de eterno aprendiz. Hay que aprender y desaprender a una velocidad mucho más rápida. Hace varios años atrás, yo les diría 20, yo estoy por sobre los 45, lo que hacíamos era que estudiábamos en la academia y luego de estudiar nos íbamos y trabajábamos. Hoy día está pasando todo al mismo tiempo. Hoy día estamos estudiando, estamos desarrollando y en 2 años más lo que estudiamos hizo un upgrade y tenemos que volver a estudiar y entonces vamos a tener que empezar a adoptar esta mentalidad de eterno aprendiz. Y también, obviamente, invertir en aquellas herramientas que puedan mejorar la comunicación. Herramientas como tener un mentor, herramientas como tener un coaching, herramientas en donde a lo mejor yo pueda levantar la mano y decir, quiero ser parte de este proceso, de este proyecto, me encantaría poder empezar a desarrollar otras habilidades que me permitan comunicar mejor. Proyectos a lo mejor donde yo pueda desarrollar la colaboración, pueda desarrollar el trabajo con otros y me vea enfrentado a salir de mi zona de confort. Si mi zona de confort es no comunicar, necesito salir de ahí para poder empezar a hacerlo. Bueno, con esto, que más o menos acá les di una pincelada desde la parte ya más blanda, la invitación hoy día es a que ustedes también se cuestionen qué Power Skills deben potenciar hoy para comenzar a desarrollar mañana. Porque de alguna forma las habilidades técnicas les van a abrir la puerta, sí, es un necesario, es un desde muy importante. Las Power Skills los van a mantener en la sala o los van a mantener en el puesto de trabajo, pero tu mentalidad, tu mindset es el que te va a determinar hasta dónde vas a llegar, con todo lo que se viene en el futuro que no sabemos qué va a ser. Más o menos nos están dando una pincelada, una idea, acá Patricia nos habló de algunas cosas y todo lo que viene, pero yo creo que en 5 años más esto va a ser tremendamente disruptivo y no sabemos qué otras nuevas habilidades y vamos a estar necesitando para poder surfear esta ola. Bien. Eso. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta.
Si tienen alguna pregunta, chicos, chicas, el micrófono abierto, pueden preguntar las dudas que tengan, pueden hacer comentarios también, bienvenido sea. Les dejo por mientras las fuentes de todos los estudios, de todos los datos que yo personalmente mostré, quizás los datos también que mostró Lari también van un poco asociados acá. Hay este link de acá, de McKinsey, para mí es el más importante de todo, de verdad, no sé si se dice McKinsey, pero yo le digo McKinsey. Eh, para mí estos tipos hacen muy buenos reportes. Así que en general les recomiendo revisar este reporte de McKinsey porque habla muy bien, como que sacaron una foto y una radiografía de lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial y de lo que se viene hasta, los tipos hicieron una planificación hasta el 2030, incluso hasta el 2034. Entonces, es muy bueno este reporte, sí, se los dejo ahí para que lo puedan revisar. Eh, y nada, solo agradecer nomás la escucha. Si hay alguna pregunta, duda, consulta que quieran realizar a Dari, a mí, más que bienvenido, si quieren saber un poco de qué funciona. Dari también, tú haces coach de lo que es de habilidades blandas, ¿no? Claro, claro. Bueno, los coaches en realidad podemos ahí acompañar en varios procesos, pero sí, muchos de ellos enfocados en cómo potenciar el talento, de alguna forma en ayudar acompañar a las personas a potenciar, hacer este upgrade, ¿no? De habilidades que hoy día se está requiriendo. Bien. Así que también, si alguien necesita o alguien quiere hacer una pregunta con eso, también nos puede escribir por interno, los datos igual están en el link de la reunión. Y si no, nos pueden buscar por LinkedIn, ahí también estamos disponibles. Así que desde ya muchas gracias por el tiempo invertido en este espacio, también de desarrollo personal para ustedes mismos.